esta sesión hablaremos de preparación del terreno, siembra, manejo del suelo de la rizósfera y labores culturales. El aguacate Hass. Bueno, un cordial saludo, mi nombre es Julián Rosso, soy ingeniero agrónomo, actualmente trabajo en un convenio que tiene la Gobernación de Cundinamarca y la empresa LST, todo lo relacionado con frutas y hortalizas de exportación en el departamento de Cundinamarca. Actualmente soy la persona que lidera el grupo de aguacate en el departamento, en este convenio, y por tal motivo voy a hablar hoy un poco sobre el tema del establecimiento del cultivo del aguacate y vamos a hablar inicialmente sobre la elección del terreno, cuáles son las condiciones del terreno que necesitamos para ese establecimiento. Pero antes de todo esto voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el cultivo del aguacate, ¿sí? El cultivo del aguacate es un cultivo perenne y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer el cultivo. Ya vamos a ver por qué. El cultivo de aguacate es producido sobre el trópico y parte exterior de los trópicos, hacia la parte de Chile, por ejemplo, es productora, Perú, y a nivel mundial México lidera con mayor área y mayores volúmenes de exportación el aguacate. En este caso el aguacate que bandera, o sea, el aguacate que más se exporta a nivel mundial es el aguacate Hass. La variedad Hass es una variedad que se generó en Estados Unidos, en el sector de la Florida, y que se distribuyó rápidamente al resto de los continentes. Para abarcar así rápidamente, Colombia tiene algunas ventajas comparativas frente a estos productores. El promedio nacional habla de alrededor de los 15 toneladas, 15.000 kilogramos de producción de fruta al año para una hectárea de aguacate. Países como Chile, Perú están sobre los 7, 8, 9 en el mejor de los casos en promedios, y México está también alrededor de eso. Entonces desde ese punto de vista somos un país privilegiado con unos climas óptimos para el desarrollo del cultivo, y el departamento de Cundinamarca también tiene esos terrenos. Entonces vamos a mirar un poquito el tema de la ubicación del terreno. ¿Dónde están ubicados esos terrenos para el establecimiento del cultivo de aguacate en el departamento de Cundinamarca? Estos terrenos deben estar ubicados entre 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura ideal para el establecimiento del cultivo. Si lo establecemos por encima de los 2200 se puede establecer hasta los 2500, pero vamos a tener demoras de flor a cosecha un poco más largas. Y si lo sembramos por debajo de los 1800 vamos a tener fruta de flor a fruto más corto, pero de calidad menor, ¿sí? Que de pronto no puede reunir las condiciones para exportar hacia estos países que generan un valor agregado a esta fruta cuando se hace la exportación. Ahora ya tenemos ubicado la altura sobre el nivel del mar donde vamos a establecer nuestro cultivo. Ahora lo que necesitamos es obtener un análisis de suelo. ¿Por qué? Porque el análisis de suelo nos va a dar unas indicaciones importantes, y entre las indicaciones importantes está el tema de la textura, ¿sí? ¿Cómo se toma un análisis de suelo? Se recorre el lote en forma de X, en forma de zigzag, se toman de una hectárea aproximadamente unos 10 a 15 puntos, eso ya es condición del productor, lo que él decida tomar. Entre más muestras se tome, el error muestreal es menor. Entonces ya teniendo esas 15 muestras hacemos un hueco de 20 por 20 por 20 de profundidad, y ahí tomamos una pequeña parte y así lo replicamos en esas 15 partes. Reunimos esa tierra en un balde previamente limpio, lógicamente con las manos limpias, hacemos una homogenización. Lo que hacemos es homogenizar la muestra, y de ahí sacamos 1 kilogramo que enviamos al laboratorio y vamos a esperar la respuesta al laboratorio. Y ahí vamos, lo primero que tenemos que mirar es la textura. Si reúne la textura ideal para el establecimiento del cultivo de aguacate, podemos iniciar el cultivo. De lo contrario, pues va a ser un cultivo con altos riesgos y con altas probabilidades de fracaso. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? La textura está dada ¿por qué? Por los siguientes componentes: el porcentaje de arena, de limos y arcillas, ¿sí? Para el tema del aguacate, para el establecimiento del tema del aguacate necesitamos un porcentaje igual o superior al 40% de arena y un porcentaje igual o menor en estos casos del 20% de arcillas, para que reúna las condiciones de un suelo ideal para el establecimiento. Si se sale de esos parámetros también se puede establecer, pero ya necesitaría más adecuaciones generalmente de hidráulica, temas de sistemas de drenaje y otras cuestiones para evitar que estos suelos no se encharquen y surja un problema muy común en el cultivo de aguacate, que es la asfixia radicular. Eso es un problema que a campo visualmente uno lo observa, son plantas amarillas, sus hojas tienden a decaer un poco, florece muchísimo el árbol, pero no coja fruta, son árboles de pequeño porte. Entonces hay que evitar eso, ¿sí? Entonces la forma de evitarlo, ya sabemos, es teniendo claro la textura del suelo.
El laboratorio y los análisis físico-químicos específicamente son esenciales aliados para la toma de decisiones para el óptimo desarrollo de los cultivos. Podemos caracterizar los recursos más importantes, tales como el suelo, las aguas de riego y el material vegetal, ya sean las hojas o los frutos. Determinar la presencia y la cantidad de elementos y compuestos que beneficien el óptimo desarrollo del cultivo, así como los contaminantes, tales como residuos de pesticidas y metales pesados, los cuales presentan inconvenientes para la salud, tanto del medio ambiente como humana. Cada una de las muestras de suelo que recibe el laboratorio de LST se recolectan en bolsas selladas como estas, una bolsa Ziploc, en donde se mencionan cada uno de los parámetros que se van a analizar, quién la colecta, cuál es el cliente, los números de contacto, asimismo el cultivo asociado para esta muestra. Posterior a ello, lo que nosotros hacemos es recibirla, registrarla, se saca una porción de este suelo para cada uno de los laboratorios para realizar las diferentes pruebas o análisis físico-químicos. Ahora, otro parámetro que nos va a dar una gran importancia al análisis de suelo es la acidez. ¿Cómo se mide la acidez? La acidez se mide a través del pH del suelo. De 0 a 14 se mide la acidez, donde 7 es neutro. Por debajo de 7 hacia 0, cada vez que nos acerquemos hacia el 0, el suelo va a ser más ácido. Y a medida que nos avancemos del 7 en adelante, el suelo va a ser más básico o alcalino. Entonces, por nuestra topografía, por estar ubicados en la cordillera de los Andes, por tener también unas precipitaciones mayores en la mayoría de nuestro territorio, Cundinamarca, en la mayoría del territorio apto para el establecimiento del aguacate, las precipitaciones están por encima de las 1300 milímetros. Estas dos condiciones hacen que se produzca un fenómeno que en la agronomía se llama infiltración, ¿sí? Entonces, cuando llueve, el agua infiltra a través del perfil y se pierde, luego va a salir a los ríos o a las quebradas que nosotros conocemos, pero por debajo va a brotar. Cuando pasa ese proceso, la lluvia se lleva nutrientes, se lleva cationes, en este caso calcio, magnesio, potasio, que son cationes del suelo, se los lleva, y otros elementos se los lleva al perfil. Entonces va empobreciendo el suelo y lo va haciendo cada vez más ácido. Entonces, para eso necesitamos conocer el pH de nuestro suelo. En algunos estudios, por ejemplo, que han hecho los cafeteros en el departamento de Cundinamarca, hablan que de las muestras que han llegado a su laboratorio, el 77% de esas muestras están con pHs iguales o menores a 5. Eso significa que son suelos extremadamente ácidos. Esa acidez trae una gran consecuencia, y es la poca disponibilidad de nutrientes del suelo. El suelo puede tener algunos nutrientes, pero con esa acidez los nutrientes están, digamos, de alguna manera capturados y no pueden ser disponibles para las plantas. Entonces necesitamos corregir esa acidez. Bueno, ¿cómo corregimos la acidez y mejoramos el pH del suelo? Lo vamos a ver a través de una práctica agronómica que se llama enmendar o encalar más comúnmente, ¿sí? ¿Y qué productos se pueden utilizar? Se pueden utilizar diversos tipos de cales. En el departamento es muy conocido la cal agrícola, la cal viva, pero también hay otros productos que nos sirven y que a veces no hacemos uso de ellos y son altamente eficientes. Vamos a mirar un poco más adelante qué beneficios tiene cada tipo de cal. Entonces, ¿qué tipo de cales se pueden utilizar? La cal viva, la cal agrícola, la cal dolomita, podemos utilizar el óxido de magnesio, el óxido de calcio, podemos utilizar la roca fosfórica, podemos utilizar el yeso agrícola, podemos utilizar también el calfos, que es la misma escoria Thomas, que es un subproducto de la industria metalúrgica que nos va a aportar calcio y fósforo, veremos eso más adelante. Bueno, continuamos. Ya una vez tenemos eso, toca tener muy en cuenta que ese análisis de suelos debe ser desarrollado, debe ser visto por un ingeniero agrónomo, por un técnico especialista que pueda hacer los cálculos matemáticos para determinar los volúmenes exactos de cales y qué tipos de cales se deben aplicar al suelo. Términos generales, lo que se ha hecho en Cundinamarca, se ha llegado a mirar que en suelos, casi en todos los suelos que trabajamos para aguacate, se necesitó hacer las enmiendas y esos volúmenes pueden ir desde 4 hasta 7 toneladas de cal por hectárea, ¿sí? Eso es un volumen alto al inicio, pero si en el tema de cales vamos a explicar muy bien ese y van a dar cuenta que tampoco son altos los volúmenes que se aplican y sí es grande los beneficios, grandísimos los beneficios que se logra con este tema de enmendar o encalar el suelo. El análisis de suelo también nos va a dar un indicador muy importante, que es el contenido de aluminio. El aluminio es un elemento del suelo tóxico para el desarrollo de las plantas, ¿sí?
Si el nivel está por arriba de 1, eso significa que las plantas, las raíces van a sufrir problemas de toxicidad y no se van a desarrollar. Al no desarrollarse, no pueden nutrir a la planta. Entonces vamos a tener una planta con problemas nutricionales, muy pequeña, con poco desarrollo y no vamos a ver el crecimiento en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se corrige también el aluminio? Exactamente con la postura de la cal, con la colocación de esa cal, con la enmienda de esa cal. Lo que vamos a hacer es también a neutralizar ese aluminio. Entonces tiene dos beneficios. La cal nos aporta elementos en el suelo y nos mejora el pH y nos desplaza aluminio. Hoy nos encontramos en la finca Las Acacias de la vereda La Llanada del municipio de Choachí. Hoy vamos a ver un proceso que es la siembra y el establecimiento de cultivo, cómo se está haciendo las siembras aquí en la región. Entonces lo que estamos viendo aquí, lo primero que vamos a hacer es hacer una enmienda. Estos suelos tienen pHs bajos y son deficientes en calcio, magnesio, azufre y fósforo. Entonces vamos a hacer una enmienda para subir el pH y subir estos elementos. Lo vamos a hacer con 3 elementos, lo vamos a hacer con 3 productos. Vamos a hacer con una roca fosfórica, con un yeso agrícola y con una cal dolomita. La cal dolomita nos va a aportar calcio, magnesio, la roca fosfórica nos va a aportar fósforo y calcio, y el yeso nos va a aportar calcio y azufre. La ventaja del yeso es que es un elemento que es fácilmente movible en el suelo, de alta movilidad en el suelo, entonces nos va a permitir que se filtre en el suelo, a diferencia de las otras dos cales. Las otras dos cales son poco móviles, lo que significa que si yo las aplico por encima del suelo no me van a penetrar a máximo unos 7 centímetros de profundidad. Entonces vamos a aprovechar el momento de la siembra para poderles incorporar toda esa cantidad de nutrientes, corregir la acidez en el hueco donde se va a poner o disponer la planta de aguacate. Bueno, aquí ya tenemos la mezcla de las 3 cales, tipos de cales. Para esta finca, de acuerdo al análisis de suelo, para esta finca la relación es la siguiente: 50 kilogramos de cal dolomita, 30 kilogramos de roca fosfórica y 18 kilogramos de yeso, para reunir las condiciones necesarias que necesita el suelo. Para esta finca, esto se basó en el análisis de suelo. Esto no es igual para otros suelos, entonces necesitamos tener, por eso la importancia de la herramienta, el análisis de suelo, para poder determinar con más exactitud cuáles son los productos y en qué cantidades las necesita este tipo de suelo. Otro factor a tener en cuenta para el establecimiento del cultivo del aguacate o el aguacatero es la pendiente del terreno. Vamos a hablar un poquito de la pendiente. El aguacate se puede establecer hasta pendientes del 100% o un poco mayores, porque es un cultivo perenne y se puede utilizar en los terrenos. ¿Qué vamos a hablar? Cuando hablamos de una pendiente del 100%, se determina cuando tenemos un horizonte 0 y tenemos una inclinación de 45 grados. Esa inclinación de 45 grados es el 100% de la pendiente. Entonces podemos incluso inclinarnos un poquito más para el tema del establecimiento del aguacate. Por ser un cultivo perenne nos presenta esas ventajas. Es un cultivo que no necesita tutorado, que no necesita colgado, entonces nos da esas grandes ventajas. Entonces lo podemos utilizar. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando sembramos en pendientes altas, del 80 y en adelante, es hacer un plan de manejo de la erosión del suelo. ¿Sí? Ahí tenemos que desde el principio establecer ese plan. ¿Por qué? Porque en los primeros 20 centímetros de suelo está la fertilidad, la gran fertilidad. Se habla que está alrededor del 75% de la fertilidad del suelo en los primeros 20. Si tenemos una pendiente muy pronunciada, tenemos precipitaciones como las tenemos en el departamento, nos vamos a producir escorrentía del suelo y nos va a producir erosión. Entonces eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo se evita? Con planes de manejo, lo iremos a ver en la parte de manejo del cultivo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. 2. ¿Cómo preparar el terreno? ¿Cómo hacer la limpieza del terreno? ¿Sí? Lo preferible, como estamos hablando de cultivos de exportación, y lo preferible siempre es minimizar el uso de pesticidas o productos agroquímicos de síntesis química, ¿sí? Ese es el objetivo de este proyecto. Entonces lo ideal es hacerlo mecánicamente con el uso de la guadaña, con el uso de la macheta. Si puntualmente hay que hacerlo con herbicidas por alguna razón, por alguna herbencia agresiva, una herbencia es igual que una maleza agresiva, pues tiene que consultarse con el ingeniero. Las dosis tienen que ser las que se dicen y las boquillas las que se utilizan, y hacerlo muy focalizado, ¿sí? No generalizado. Hay que tener muy en cuenta eso. Tenemos que trabajar en una agricultura más limpia, más responsable para la salud nuestra, para la salud del medio ambiente y para el consumidor final, que es el que va a aprovechar la fruta. Hasta aquí terminaríamos todo lo que tiene que ver con el alistamiento del terreno. Más adelante profundizaremos en ese establecimiento del cultivo, de la planta. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la siembra de las plántulas de aguacate. Entonces ya habíamos hablado anteriormente que podemos hacerlo por 2 métodos. Uno es arando el terreno y otro es aullando. Pero antes de esto vamos a hablar un poquito sobre el trazado.
para la plantación de aguacate. Lo podemos hacer de dos formas. Una es a través de las curvas de nivel, que se hace con el apoyo de un agronivel. Es una estructura que se hace con 3 palos de madera en forma de A. Cada palo tiene 2 metros, se pone, y a la mitad de la distancia se coloca un palo de 1 metro formando una A. En la mitad de ese palo, en el travesaño, se coloca un nivel de plomería que utilizan las personas que trabajan en albañilería, en construcción, y lo que hacemos es en campo tomamos un punto y ahí vamos comenzando a marcar el terreno. ¿Qué ventajas tiene esto? Que si ponemos una planta en el lado A de la montaña y en el lado B, van a quedar exactamente a la misma altura sobre el de mar, exactamente a lo mismo debido al agronivel. Esto tiene varias ventajas y el objetivo de esto es proteger, ayudar a evitar la erosión. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es ahollar, independiente de los 2 métodos que hayamos tomado decidir. Si decidimos hacer el arado del terreno para la incorporación de la cal, que sería lo ideal, si la pendiente lo permitió también, debemos también nuevamente hacer un hoyo. O si solo vamos a abrir el hoyo, vamos a hacer exactamente la misma labor. El hoyo, ¿qué dimensiones debe tener? El hoyo debe tener unas dimensiones de mínimo 50 por 50 por 50 de profundidad. Se extrae el suelo, ese suelo se deja muy cerca al hoyo, muy cerca ahí, y a ese suelo le vamos a hacer una enmienda. ¿Por qué? Recordemos que la cal es poco móvil. Entonces vamos a aprovechar que sacamos ese suelo y lo vamos a enmendar, vamos a corregir las ideas de ese suelo, de los 50 por 50 centímetros. El peso de este suelo, si tenemos en cuenta que la densidad aparente es de 1, sería aproximadamente de 125 kilogramos, pesaría. En términos generales, se recomienda aplicar un máximo de 5 gramos de cal por cada kilogramo de suelo. Si tenemos 125 kilogramos y lo multiplicamos por 5, nos da una cantidad de 625 gramos de cal para enmendar este tipo de hoyo. Y ese suelo le vamos a agregar exactamente 600 gramos. ¿De qué? De una mezcla de cal. En Cundinamarca o en los suelos que trabajamos en el proyecto, utilizamos una proporción 1:1.52. 1 de yeso, 1.5 de roca fosfórica y 2 de cal dolomita. Y utilizamos un volumen aproximadamente de 700 gramos. Le aplicamos 500 gramos al suelo que salió del hoyo, lo mezclamos porque la cal hay que incorporarla, recuerden que la cal es poco móvil, y el resto de la cal lo aplicamos a la base del hoyo y a las paredes circundantes. A la base del hoyo, después de los 50, hacemos un picado con barra para penetrar ojalá unos 20 centímetros más para aflojar el suelo. ¿Cuál es el objetivo de generar un ablandamiento de este perfil? Pues que la raíz principal del aguacate no vaya a encontrarse con un perfil duro y se vaya a truncar, o con una piedra. Si hay a veces piedra, entonces se trunca la raíz, se ahorca, y cuando el árbol crece, cuando el árbol está en producción, vamos a tener problemas de asimilación de nutrientes. Entonces vamos a comenzar a ver ese árbol pequeño, ese árbol amarillo, y es un problema de raíz, ¿sí? Entonces el objetivo es ese, ¿sí? Luego, por las paredes, por los bordes de las paredes, vamos desbarrancando con la barra y vamos poniendo esa tierra en la parte de abajo. Volvemos a ingresar, vamos a ingresar nuevamente parte del suelo, ya mezclado con la cal, ahí. ¿Cuál es la idea? Que cuando pongamos el plantón, lo que hacemos es retirar la bolsa cuidadosamente, la parte de abajo arrancamos aproximadamente 1 centímetro, con el objetivo de pronto mirar si hay raíz encurvada. La idea es que esté perfecta la raíz. Ahí plantamos en la mitad del hoyo a la planta, ya sin la bolsa. La idea es que esta planta quede por lo menos entre unos 10 a unos 15 centímetros por encima de la superficie, ¿sí? Luego procedemos a tapar, a poner ahí el resto del suelo, y ahora vamos a coger otros 700 gramos de esta enmienda que acabamos de hablar, en esas mismas proporciones, y la vamos a aplicar alrededor de esos 50 por 50 centímetros. Vamos a aplicarla a unos, ¿qué? A unos 40 centímetros alrededor, en todo el redondo. Vamos a repicar y esa tierra la vamos a ir arrumando hacia la planta para tratar de formar un árbol como una especie de montañita. ¿Cuál es el objetivo de esa montañita? El objetivo de esa montañita es evitar que cuando haya fuertes lluvias se encharque la planta, y eso nos va a facilitar eso, evitar que haya asfixia radicular, si no vamos a comenzar a tener problemas desde pequeñitos los árboles con este problema, ¿sí? Y más si es un suelo con más tendencia a ser arcilloso, ¿sí? Esa es una de las formas para eso. Bueno, algo que hay que hacer previamente, el plantón, mientras que hacemos el hoyo, mientras que hacemos la enmienda, toda esta cantidad de cosas, la planta se va a sumergir. ¿En qué la vamos a sumergir? La vamos a sumergir en un balde donde ella quede físicamente sumergida unos 5 centímetros por encima de la bolsa, nivel de la bolsa, en una mezcla de agua con
unos productos con microorganismos, generalmente bacterias. Estas bacterias, ¿a qué nos van a ayudar? Las bacterias son bacterias fijadoras de nitrógeno, otras son solubilizadoras de fósforo, otras son agentes controladores de patógenos y otros nos ayudan a inducir resistencia en la planta. Entonces hay que hacer esa inoculación. Acá vamos a preparar el inoculante para la siembra de las plantas de aguacate. Necesitamos el Ecoterra, Agrogor, 20 litros de agua, se mezcla 1 gramo por litro de agua para inocular las plántulas dentro de la caneca para que queden bien húmedas. Ahora, cuando hacemos la siembra, también cuando vamos a hacer la siembra, además de incorporar la cal, al borde del hoyo también podemos incorporar micorriza, también es opcional y también es una muy buena alternativa, y se adicionan aproximadamente unos 100 gramos por cada planta de micorriza. Generalmente la materia orgánica hay que tener en cuenta lo siguiente, que la materia orgánica, las plantas no consumen materia orgánica, las plantas consumen es el mineral que la materia orgánica va a hacer en un proceso que llamamos mineralización, y esa mineralización la van a hacer los macro y microorganismos del suelo. Los macroorganismos del suelo que generalmente vemos como común y que conocemos todos es la lombriz de tierra, la chisa, algunos coleópteros, algunas tijeretas, hacen ese proceso macro en el suelo, de degradar esa materia orgánica. Y los microorganismos, que son bacterias y hongos, van a terminar ahora sí, de convertir esa materia orgánica realmente en minerales, porque lo que la planta va a absorber es calcio, magnesio, fósforo, potasio, cobre, ese tipo de elementos que va a absorber, y eso lo hacen las bacterias, ¿sí? Entonces, por tal motivo, la materia orgánica se puede colocar en la parte aérea. ¿Por qué? Porque las bacterias son aeróbicas. Si nosotros enterramos demasiado la materia orgánica, pues no va a tener la facilidad, sobre todo estas bacterias y estos microorganismos, van a tener condiciones anaeróbicas de dificultad para degradar esta materia, entonces se puede colocar en la parte de encima. Eso es una práctica que podemos desarrollar. Ya finalizando una vez la siembra, ya hemos finalizado, a veces de los viveros vienen plántulas, plantones de aguacate en este caso, con problemas de formación, de pronto por falta de luz, de pronto por la yema que se escogió, el arbolito se ha torcido. Entonces lo que vamos a hacer es, si ese árbol viene torcido o si la zona ha presentado fuertes vientos también, entonces debemos colocarle un tutor. ¿Eso qué se coloca? Se coloca sobre el borde donde venía la bolsa, se coloca un palo lo más delgado posible, el palo debe ser de 1 metro y se debe enterrar al menos unos 40 centímetros, de 30 a 40 centímetros, que quede probablemente fijo. Y se coloca en sentido contrario a la dirección que queremos enderezar el arbolito. Hasta ahí iríamos todo el tema de lo que es la siembra de la plántula de aguacate. Manejo del suelo de la rizósfera. Muy buenos días, mi nombre es Diego Alejandro López, soy ingeniero agrónomo y hago parte del proyecto de frutas y hortalizas de exportación de la Gobernación de Cundinamarca y LST. El día de hoy vengo a hablarles acerca de la rizósfera y el manejo que se le da a esta en los cultivos de exportación. La rizósfera no es más que el área o la región donde hay mayor interacción entre bacterias, protozoarios y otros microorganismos con las raíces de las plantas. Hay que tener en cuenta que en el suelo pues existen millones y millones de seres vivos, dentro de los cuales se destacan hongos, bacterias, protozoarios, insectos y otros artrópodos. Estos tienen unas interacciones tanto positivas como negativas con las plantas. Cuando es positiva podemos establecer que la relación genera un crecimiento y una mayor producción en las plantas. Y cuando es negativa podemos hablar de que existe o se produce una enfermedad o una patología dentro de la planta. Para el manejo principalmente de la rizósfera, lo que hay que tener en cuenta son 2 factores o 2 criterios inicialmente. Primero, conocer el suelo, mirar qué microorganismos existen dentro de este suelo, para lo cual es necesario realizar un análisis microbiológico del suelo donde vamos a implementar el cultivo. Y lo segundo es la estrategia de cómo hacer para que haya un mayor potencial de crecimiento en el suelo. Esta estrategia se basa principalmente en aplicaciones de microorganismos eficientes que permitan que la planta tenga un mayor crecimiento radical, o sea, de las raíces, y que por ende, digamos, también muestre un mayor potencial productivo y un mayor potencial de crecimiento en la parte aérea. Dentro de los microorganismos benéficos de la rizósfera se encuentran varios tipos. Unos de ellos son los solubilizadores de fósforo, donde la especie más representativa es Pseudomonas. Lo que hacen generalmente es cambiar a través de exudados el pH de la solución de suelo, y de esta manera
poner disponible el fósforo no móvil en el suelo para la planta, lo que significaría dentro de la fertilización un ahorro en este nutriente. Por otra parte, existen bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias fijadoras de nitrógeno toman el nitrógeno atmosférico y a través de un proceso llamado nitrificación lo ponen disponible en la solución del suelo y por ende en la fertilización de la planta. Existen otras bacterias que son promotoras de crecimiento. Estas bacterias promotoras de crecimiento lo que realizan es sintetizar algunas fitohormonas que pueden ser benéficas para la planta. En este caso pueden ser fomentar el crecimiento radical, fomentar la elongación de la planta, fomentar el crecimiento de las hojas, pero son producidas obviamente por la bacteria, son promotoras de crecimiento. Finalmente, hay que destacar también dentro de los microorganismos que son efectivos y positivos para la planta, son los hongos formadores de micorrizas. Los hongos formadores de micorrizas son endosimbiontes, es decir, se unen a las raíces de la planta para aumentar el área radical de esta. Cuando usamos hongos formadores de micorrizas, las plantas pueden aumentar su área radical en un 50 o un 60% prácticamente. Eso quiere decir que pueden tener mayor exploración del suelo, mayor toma de nutrientes y por ende un mayor crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de actividad biológica negativa en el suelo, tenemos que referirnos a los organismos patógenos. Son organismos que afectan la integridad de nuestra planta, generando enfermedades que en últimas hacen que perdamos no solo la producción, sino que no podamos seguir con los cultivos en otros ciclos. Muchos de estos microorganismos, como los géneros Fusarium, los géneros Rhizoctonia, los géneros Phytium, son habitantes naturales del suelo y que son muy difíciles de controlar a través de aplicaciones químicas. En el manejo de la rizósfera hemos establecido lo que llamamos antagonismos entre microorganismos, aplicaciones de microorganismos que compitan con estos microorganismos patógenos y que favorezcan por ende el crecimiento del cultivo. Algunos de estos son Trichoderma, Beauveria, Bacillus subtilis, que son microorganismos entre hongos y bacterias que dentro de la rizósfera de la planta hacen que no haya una proliferación de los organismos patógenos. En últimas, en el proyecto hemos fomentado también las aplicaciones dirigidas al plato de la planta con el objetivo de controlar este tipo de enfermedades que han sido de alto impacto, sobre todo en la zona de Cundinamarca. Desde el proyecto queremos tener en cuenta un manejo integral de la rizósfera desde la parte fitosanitaria con el objetivo de que precisamente estos problemas de traslado de cultivos hacia otras zonas de producción no suceda y que podamos tener unas alternativas de manejo que no sean invasivas dentro del suelo y que no tengan alto impacto ambiental. Labores culturales. Bueno, una ya tenemos la planta sembrada, ahí en adelante viene una serie de labores culturales que hay que hacer con cierta frecuencia dependiendo del tipo de labor. Entonces, en esta primera etapa vegetativa de crecimiento lo que tenemos que hacer es hacer todo el manejo de arbences, ideal, excelente, hacerlo a través de un manejo mecánico que es el uso de guadaña generalmente, con el objetivo de conservar las arbences. Si utilizamos herbicidas o otro tipo de control que nos de alguna manera nos retire todo este tipo de arbences, vamos a tener problemas de erosivos, vamos a tener problemas del sol directo sobre el suelo, nos va a quemar esa capa, esos microorganismos y esa capa de materia orgánica que tenemos ahí, nos va a poner una cantidad de condiciones para eso. Otra cosa que podemos hacer es aprovechar el terreno. Había hablado anteriormente, podemos en estos 2 primeros años podemos sembrarle entre las calles, ya hemos hablado, como uchuva, también se han visto cultivos de papa criolla, cultivos de zucchini, hortalizas de diferente índole, maíz también se puede. Entonces podremos aprovechar este terreno para que el productor tampoco sienta que su terreno no está produciendo, unos cultivos de ciclo mucho más corto. Si la planta está en campo, estamos en una época de verano, sembramos en una época de verano y el sol está muy fuerte, lo otro que también podemos hacer es pintar el palito. Podemos usar un vinilo tipo 1 blanco. ¿Cuál es el objetivo que sea tipo 1? Pues de que no se lave fácilmente, ¿sí? El objetivo es evitar que el sol le llegue directamente al tallo y pueda quemar la planta. Recordemos que estas plantas vienen de vivero y tienen otras condiciones totalmente diferentes. Esa sería otra labor que hay que hacer muy importante,
es tratar de buscar la fecha más cómoda para sembrar si no disponemos de mucha agua, aunque si vamos a sembrar aguacate, el riego y agua es lo primordial que hay que pensar antes de un proyecto como estos. Lo ideal es, bueno, si sembramos en un verano tenemos que hacer por lo menos unos 2 o 3 riegos semanales, y más aún si hemos hecho el trasplante recientemente de la planta, porque vamos a evitar que la planta sufra un estrés hídrico y nos pueda morir. Es común ver que los arbolitos comienzan a secarse en las puntas, y eso es una condición de estrés hídrico. Entonces eso es un mecanismo de que tenemos que mejorar el riego. Si eso nos sucede, a pesar de que ponemos riego, tenemos que hacer el riego entonces mucho más frecuente. Otra labor cultural del cultivo son las podas. Recordemos, las podas pueden venir inclusive desde vivero, y como hemos hablado anteriormente, inclusive desde el momento de la siembra se puede tratar de organizar un poco la poda. La poda se puede iniciar desde el momento que se trasplanta o puede durar varios meses. Si la planta arranca rápidamente, genera todo sistema vegetativo, que eso puede, si se hacen muy bien los procesos los procesos agronómicos y manejos por parte del productor, podemos estar hablando de los 3 meses, inclusive ya podemos comenzar a hacer podas, ¿sí? Se ha visto en campo. ¿Qué insumos necesitamos para una poda? Aquí los podemos ver a continuación. Vamos a necesitar un producto cicatrizante que genera las heridas. Vamos a utilizar unas tijeras de corte, un serrucho, como estos, y vamos a utilizar un producto desinfectante. Siempre debemos realizar desinfección de las herramientas cada vez que hagamos un corte o cada vez que pasemos de árbol a árbol. Bueno, a continuación vamos a ver la primera poda de formación de un arbolito. Este árbol se trasplantó hace aproximadamente unos 4 meses y ya se le debe hacer la primera poda de formación. Tenemos un eje totalmente vertical. Si no hacemos la poda de formación con el objetivo de dejarle 4 ramas principales, el árbol nos va a crecer estilo un pino. Entonces lo primero que debemos hacer es contar unos 60 centímetros y todo lo que esté por debajo lo vamos quitando. Vamos a quitar. Y luego de todas estas ramas que hay, vamos a tratar de elegir 4 ramas. Las 4 ramas tienen que quedar en los diferentes puntos cardinales, como una especie de cruz. Si lo vemos desde la parte de arriba, nos debe quedar como una especie de cruz. Entonces tomamos el árbol y vamos seleccionando las mejores ramas. Estas son nuestras 4 ramas principales, las que nos van a formar el árbol. Cuando esos 4 nuevos ejes tengan un promedio de unos 90 centímetros de altura, vamos a hacer un pinch. ¿Cuál es el objetivo del pinch? Pues es evitar lo mismo, romper la dominancia apical y estimular los brotes laterales. Dentro de esos brotes laterales vamos a seleccionar cuáles, o vamos a eliminar cuáles más bien. Todos aquellos que tiendan hacia el suelo. ¿Por qué? Porque si tienden al suelo, cuando produzcan cosecha, la rama va a caer al suelo y los frutos van a quedar en el suelo. Son frutos que para exportación se pierden, cogen humedad, los animales los golpean, cuando uno está agua dañando pues los daña, y no es el objetivo, es formar un árbol muy bien. Otra cosa importante, ¿qué altura debemos dejar permitir al árbol? Debe ser el 70% de la distancia de siembra. Si yo he sembrado a 7 por 7, la altura máxima que yo dejo permitir el árbol es 4,50. Si yo lo dejo subir a más de arriba de 4,50, cuando el sol salga, me va a sombrear la parte baja del árbol siguiente. Ese árbol siguiente va a perder sus hojas. ¿Por qué? Porque las hojas no están haciendo la labor de fotosíntesis, el árbol las va a eliminar. Y lo que va a hacer es comenzar a competir por más luz. Y vamos a comenzar a ver un crecimiento vegetativo entre las plantas, una competencia. Y esa no es la idea. La idea es que tengamos una producción más abajo y que los árboles no se nos salgan de ese tamaño. Densidades de siembra. ¿Qué densidades de siembra podemos utilizar en el cultivo del aguacate? Para el caso de Cundinamarca, en lo que hemos logrado y nuestra experiencia nos ha dado, las distancias de siembra digamos que mínimas son de 6 por 6, y la idea es entre 6 por 6 o 6 por 7, inclusive 7 por 5, pero eso hay que mirarlo de acuerdo a las condiciones de la finca. Densidades más altas, o sea, más cercanas entre plantas, no son recomendables. ¿Por qué no son recomendables? Por una sencilla razón, nosotros estamos ubicados en el trópico. Entonces, esa es una condición de, aunque no lo crea, tenemos unas temperaturas muy regulables entre el día y la noche, muy parecidas entre los meses del año.
A diferencia, por ejemplo, si nos vamos para las zonas subtropicales como Chile o parte de México, que pueden aumentar la densidad de siembra porque hay temporadas que son tan frías que el árbol deja de crecer. Nosotros no, en todo momento nosotros vamos a tener árboles en crecimiento vegetativo, podemos encontrarlo, podemos encontrar floraciones, que es el tema reproductivo, podemos encontrar fruta en el árbol, ¿sí? Entonces es un poco complicado aumentar la densidad de siembra. Anuando otra cosa, nosotros tenemos problemas de mano de obra y en este caso para las podas tiene que ser mano de obra especializada, no cualquiera persona puede hacer una poda, tiene que hacer unos cursos de altura, tiene que aprender a hacer los cortes, cómo se hacen los cortes, la herramienta adecuada. Y eso se lleva tiempo y experticia, entonces es una mano de obra muy difícil de encontrar. Entonces si tenemos altas densidades tendremos que estar podando prácticamente cada 2 meses y eso se va de una cosa inviable económicamente. Entonces las densidades cortas hay que pensárselo 2 veces antes de tomar una decisión para sembrar el aguacate. Ok, entonces les agradezco muchísimo por su atención. De esta manera damos por terminada la sesión número 3. Agradecemos la atención brindada.